Ya voy a aprovechar de traer la primera. Pequeña y nos gatilla en estas crisis, en estos temas dolorosos. Después hablamos también, no me acuerdo si fue la 3 o la 4, pero parece que la 3 fue cuando hablamos del catastrofismo. Y al hablar del catastrofismo, ahí fue cuando ya entraste tú, Pablo, Claro, y ahí parece que se empezó a conectar también Janet, que nos acompaña hasta ahora, donde hablábamos de que habían ciertas características personales que hacían que yo pueda ver de una forma mucho más negativa el dolor. Esas características son de cada una de las personas. Y el que yo vea todo negro cuando esté con dolor, que no, que esto es lo peor que me ha pasado en la vida, que no voy a poder salir de esto, claro, que, porque a mí, todas esas autocontemplaciones que se generan en un catastrofismo hacen que yo esté permanentemente pensando y trabajando en una hipervigilancia al dolor que hace que este dolor también esté mucho más alto, mucho más claro, elevado. claro. Es un factor que también es necesario identificarlo para trabajarlo, para tratar de hacer de manera consciente una despreocupación del dolor. Es bueno que duela, el dolor
es una herramienta súper útil para nuestro cuerpo. Nos avisa de peligro, nos avisa de daño. Es muy buena la relación con el dolor, pero cuando ya la llevamos mucho tiempo a cuestas, evitamos el dolor. Y al evitar el dolor, vamos generando una disfunción, que es la que al final es la que cuesta trabajar. Después ya vimos estos otros factores que muchas de las personas no los relacionan, pero en la sesión 4, vimos la relación entre el cómo duermo y los procesos de dolor crónico. Cuando yo duermo mal, cuando yo estoy durmiendo mal una noche, 2 noches, 3 noches, voy generando que la sensibilidad que tengo a nivel nervioso sea también mucho más alta. Por lo tanto, si yo estoy en un periodo de crisis y estoy durmiendo mal, es súper lógico que el otro día amanezca mucho más sensible, con más dolor, con menos ganas de hacer cosas, alejado un poco socialmente, cosas que van a hacer que mi dolor también se vaya pegando. Claro. Por lo tanto, para mejorar eso hay que aprender a dormir mejor y obligarse a dormir mejor. En la sesión 5 vimos la relación y la importancia del ejercicio y también desarrollamos estrategias para entender que cuando una persona tiene dolor persistente es obligatorio, es mandatorio el hacer ejercicio. El ejercicio de una intensidad media a alta me genera un efecto tan o más potente que un medicamento como la morfina para sedar el dolor. A nivel cerebral genera una dosis química cuando yo hago ejercicios de alto nivel que hace que yo pueda modular de mejor manera el dolor. Y eso lo vimos en la sesión 5. Y hoy día, en la última sesión, vamos a hablar un poco de el conocimiento en la neurofisiología del dolor. Los pacientes que he tenido, como la señora Sonia, que ha sido una paciente con la que he estado trabajando ahora último, en algunas ocasiones les he nombrado que el dolor es el enemigo y que el dolor es... tengo que saber cómo funciona y cómo opera mi enemigo para poder contrarrestarlo. Y de eso va de la mano el conocimiento en dolor. ¿Cuánto puedo saber yo de dolor? Lo cual se evalúa y también se entrega después una serie de trabajo en relación a eso. ¿Está listo el video, amigo Pablo? ¿Pudiste descargarlo para que podamos hacer una introducción? No se asusten porque los conceptos sean un poquito difíciles, un poquito complejos, un poquito enredados. Si tienen dudas, aprovechen de escribirlas en el chat. ¿Qué quisiste decir con esto? ¿Qué significa esto? No hay preguntas aquí erróneas, sino que estamos todos para continuar aprendiendo. Pongan atención a estos 2 minutos y después vamos a ir resolviendo algunas dudas. Perfecto. Vamos a aceptar a Angélica, que acaba de llamarnos también. Vamos a aceptar a Angélica y vamos a ir de inmediato con el video para el día de hoy. Atención. ¿Qué es la neurofisiología del dolor y por qué es importante para mí? ¿De qué me sirve saber todo esto? La transmisión nociceptiva experimenta una compleja modulación desde la génesis del impulso nervioso a nivel periférico hasta su percepción como sensación dolorosa. Se conocen algunos neurotransmisores implicados a la sensibilización e inhibición de los nociceptores que determinan la aparición clínica del dolor. Además, las neuronas del asta dorsal participan en la modulación e integración del dolor hacia centros superiores. Durante la transmisión y/o neuromodulación existen unos cambios bioquímicos agrupados en 3 niveles: niveles periférico, medular y central. La importancia del dolor se debe a que es un mecanismo de defensa, es decir, una señal de alarma para proteger al organismo y aumentar la supervivencia del individuo. En algunas ocasiones el dolor se convierte en una fuente de sufrimiento inútil. Un conocimiento básico de estos conceptos ayuda a entender muchos de los procesos dolorosos que puedes estar experimentando. El conocer los diferentes procesos involucrados en la interpretación de la experiencia dolorosa tiene una relación directa con la percepción de la misma. Diversos investigadores de todo el mundo están desarrollando estrategias que demuestran la efectividad de estas acciones. Al entender los diferentes mecanismos neurofisiológicos por los cuales se produce el dolor, se reduce el estrés y la ansiedad, que a la vez son un mecanismo seguro y no invasivo para el tratamiento de signos clínicos como la kinesiofobia o la sensibilización central. Todo esto contribuye de manera positiva al control y manejo del dolor persistente. ¿Te gustaría recibir apoyo para encontrar la mejor solución o respuesta? En este enlace puedes coordinar una sesión de coaching en bienestar y salud para apoyar tu proceso. Mi nombre es Rodrigo Riquelme y estoy disponible para ayudarte.
Como pudieron escuchar en el video, hay hartos términos que son un poquito amenazantes, que uno los escucha y dice, chuta, ¿qué significa esto? No sé nada, no voy a aprender nunca. Falso, todos podemos aprender de todo. Lo importante es que se entienda y se tome como desafío el entender cómo se procesa el dolor en nuestro cuerpo. Voy a ir haciendo aquí unas pequeñas preguntas, amigo Pablo, para que las podamos ir respondiendo en vivo y para que podamos irlas analizando en relación a las creencias, a lo que uno piensa en relación al dolor. La primera pregunta dice, cuando sufre una lesión en alguna parte del cuerpo, los receptores específicos del dolor transmiten el mensaje del dolor al cerebro. ¿Qué creerían ustedes? ¿Que esa respuesta, que esa afirmación es verdadera o falsa? ¿Qué piensa usted, amigo Pablo, por ejemplo? Oye, y que Janet, ahí, Sonia y Angélica igual nos escriban por mensaje, sí. ¿ya? Para que vayamos Para que interactuando participemos, todos. sí, Para que sea más lúdico esto. ¿Tenemos público hoy día igual? Tenemos público que también va a responder. Yo creo que sí, porque el mensaje llega a través de los neurotransmisores al cerebro. ¿Tú crees que es una afirmación verdadera? Sí, ¿Usted, yo creo que es don verdadero. Claudio ¿Tú, Guti? Claudio? Pero venga aquí a contestar. Venga a participar. Vamos a repetir la pregunta para cuando el alumno. sufres una lesión, ¿ya? En alguna parte del cuerpo, los receptores específicos del dolor transmiten el mensaje del dolor al cerebro. ¿Dicen que es correcto? Dice que es verdadero. A ver, Sonia, ¿qué dice? ¿Qué dice Janet, Sonia? ¿qué dice? ¿Es verdadera o falsa la...? Dice que es verdadero, Sonia. Sí. Sí, hace con su cabecita, alcancé a verla aquí, que dice que sí, es verdadero. Janet, ¿qué opina Janet, Angélica? ¿Esto es verdadero o falso? Janet dice que también es verdadero. Es una pregunta que te lleva a pensar que es verdadero de acuerdo a los conocimientos que uno tiene. Claro. Pero el primer error que tiene esa afirmación es que te habla de receptores específicos del dolor en el cuerpo. No me va a decir que es falso. Es falsa. Oye, es falsa. Mire, como para contextualizar un poquito, estas anduvimos preguntas... mal con la primera pregunta. Sí, pero sí no importa. Estas preguntas van relacionadas a un cuestionario específico que se hace a personas para ver cuántos saben de dolor. A lo que uno cree saber. A lo que uno cree saber. Porque obviamente ninguno de ustedes ha estudiado No, nada relacionado con el dolor, nada con fisiología, con neurofisiología menos, por lo tanto, da lo mismo que uno se equivoque. Lo importante es saber que en el cuerpo hay receptores que son receptores que se llaman nociceptivos, que pueden transmitir o no el dolor. Pero no es un receptor de dolor específico, no existe un receptor de dolor específico. Hay receptores de tacto, de temperatura, de presión, que envían señales al cerebro. Ahora, la información del dolor, una vez que el cerebro llega y la recibe, la reproduce y dice, en relación al contexto ambiental en el cual me estoy desarrollando, sí, vamos a enviar una sensación de dolor a la persona que la está sufriendo. Claro. O sea, se transmite información. Por ejemplo, voy caminando por la calle, me tuerzo un tobillo, mi ligamento manda información de dolor al cerebro, mi cerebro la recibe y dice, sí, te guinzaste el tobillo, te va a doler, y te manda la información de dolor. Pero si voy cruzando la calle y al momento que me tuerzo un tobillo, veo que viene un auto o un camión con los frenos cortados y que me va a atropellar, probablemente mi cerebro va a decir, no te va a doler el esguince de tobillo, a pesar de que lo tengas, claro. Corre por tu vida, salva tu vida. ¿Ya? El cerebro decide en relación al contexto cuándo entregar una información de dolor. Pero cuando yo estoy en este contexto de dolor crónico, mi cerebro está constantemente enviando esas señales de alarma, esas señales de dolor. Segunda pregunta. Perfecto. ¿El dolor solo ocurre cuando uno se lesiona? ¿Qué dice allá? ¿No, señor? ¿Cómo la pregunta? El dolor solo ocurre cuando uno se lesiona. No. Tú dirías que no. No. Tú dirías que tú puedes tener un dolor sin necesariamente tener una lesión. Correcto. ¿Qué dice Sonia y ¿Qué dice Janet? ¿Qué dice Angélica? ¿Qué dice Sonia? Janet dice, hola estimados, con Rebeca y... mira, vamos a leer aquí. Mientras nos responden, vamos a leer acá un mensaje que llegó. Súper. Yo creo que sí también, dice acá. Hola, estamos con Rebeca y Blanquita de la agrupación de discapacidad. Dice, saludos. Hay más gente excelente. entonces conectada. Po. Están ahí en grupo viéndonos a esta hora. Un saludo para Rebeca y Blanquita. Entréguenos su respuesta. Volvemos a repetir la pregunta, don Rodrigo. El dolor solo ocurre cuando uno se lesiona. Oye, como que estoy cambiando mi respuesta ahora, pensándolo bien. Es que son preguntas que te hacen, Sí. te llevan a error.
Yo creo que no, Que no, dice creo, la Sonia. Dice que no. no, creo. Sonia que le tiene ventaja sí la Sonia porque ya hemos conversado un poquito de esto. Yo también creo que no es necesario Tener una lesión. tener una lesión para que uno sienta dolor. Excelente. Y nosotros aquí con los chiquillos pensamos lo mismo. Excelente, excelente. Generalmente, cuando hay dolor crónico, yo no necesariamente tengo que tener una lesión. Yo puedo tener un dolor en el hombro o en el codo sin necesariamente tener una lesión o un daño. Y cuando tengo el sistema nervioso central o todo este sistema de alarma muy sensible, es súper, pero súper frecuente que me empieza a doler un hombro, el otro hombro, las caderas, la rodilla, me duele la cadera, me duele el tobillo, pero no necesariamente tengo un esguince, un desgarro o una lesión en esa zona. ¿Sí o no, señora Sonia? ¿Qué fue lo que le pasó hoy día? Que tenía Sí. dolor en todas partes. Así mismo. Así Sí, mismo por fue. todas partes. Por todas Aún partes. tengo. Aún tiene, pero eso significa que no necesariamente tiene un daño o una lesión en cada una de esas partes que le duele. ¿Ya? Siguiente pregunta, vamos a hacer unas 3 o 4 nomás para no hacerlo tan tedioso. Esta lleva harto a confusión, y aquí quiero que respondan lo más sinceramente posible dentro de lo que crean. El cuerpo informa al cerebro cuando siente dolor. ¿Cómo? El cuerpo le informa al cerebro cuando siente dolor. No. Yo creo que no. ¿No? No, yo te creo que no. ¿La razón dice que no? Blanquita, Janet. Es el cerebro. Que sí, opinamos nosotros. Que sí. Es el cerebro el que toma la decisión de si va a doler o no va a doler. De acuerdo a la información que puede llegar desde la articulación o desde el tejido, o de acuerdo al contexto en el cual se está desarrollando. ¿Ya? El ejemplo del taxi, del bus que te va a atropellar, es súper claro. Pero hubo un ejemplo, no sé si usted lo vio, amigo Pablo, cuando jugamos la final de la Copa América con Argentina. Alexis Sánchez jugó más de 100 minutos lesionado. Jugó más de 100 minutos con un esguince de tobillo grado 2, que genera un dolor. Pero el contexto de la final de Copa América fue tan fuerte, fue tan potente, que hizo que el cerebro anulara todos los estímulos dolorosos del tobillo y le permitió jugar más de 100 minutos. Y asimismo, hay ejemplos de personas que pueden correr y salvar a un hijo si hay una amenaza, a pesar de tener algún daño o algún tema grave. Dice uno, no, es que la adrenalina hace eso. Perfecto, la adrenalina genera diferentes estímulos que hace que el cerebro pueda bloquear o entregar estas señales dolorosas. Es el cerebro el que define en relación a los estímulos y al contexto, si vamos a entregar la sensación de alarma, que es la sensación dolorosa. Las lesiones más graves siempre causan un dolor más intenso. ¿Qué opina? No siempre, po. ¿Tú crees que no siempre? No siempre. ¿Por qué razón? Porque depende cómo reacciona nuestro cerebro. Exacto. No siempre. Tiene mucho que ver con la pregunta que hizo anteriormente. Todas tienen como relación, es como el desarrollo de este cuestionario, y cuando lo trabajo con las personas individualmente, lo que hago es revisar cada una de las respuestas que hicieron y ahí entregar como un feedback en relación a esa información. Es justamente sacar todos estos preconocimientos que tiene la gente en relación al dolor, que dicen que a mí me tiene que doler porque a mí me pasa algo en la mano, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente que le amputaron la mano, pero aún así... Creo que pregunta por ahí, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con la gente que le amputaron la mano, pero aún así sienten dolor en su mano? Que es el tema del miembro fantasma. Lo conversamos en un programa una vez en Sin Libreto, amigo Sí, Pablo, de pues. la persona que Sí. le dolían las piernas y ya no aguantaba más, y al final se tomó 1000 fármacos, no Correcto. pasaba el dolor de pierna, y se fue medio borracho incluso a la línea del tren a que le corte las piernas. Le amputaron las 2 piernas, la persona siguió, vivió, la salvaron, y después seguía con el mismo dolor de pierna a pesar de no tener piernas. Quedó tan grabado en el cerebro esa sensación de amenaza, Claro. que puede seguir entregando esa sensación de estímulo si no se trabaja. Si yo tuve una lesión antigua, y me pasó con otra de las personas que conversé cuando desarrollamos cuando empezamos a hacer este programa,
una persona años atrás había tenido un cáncer en la rodilla y había tenido guardada esa información. Pasaron años, se sanó del cáncer, se recuperó todo, pero tuvo un problema emocional en la última crisis que tuvo, donde un familiar se le murió, que era un familiar muy cercano para ella, que era su madre. Y empezó después de eso a sentir esta sensación de molestia y de dolor en la rodilla, que el cerebro la tenía grabada recordando como el cáncer. Al conversar con esa persona y entender que el dolor de rodilla tenía más relación con que había muerto su madre y que estaba en una situación muy lábil emocional, la persona se le pasó el dolor. Se le pasó el dolor de rodilla, porque el cerebro dejó de relacionar esa sensación de amenaza. Y eso le puede pasar a muchas personas. Si logramos identificar la fuente que me causa el dolor, que puede ser algo ambiental, puede ser algo emocional, puede ser una sobrecarga, puede ser una poca carga incluso, estoy muy cerca de resolver y de controlar mi dolor, que es lo que ofrece este programa. ¿Alguna pregunta me dijiste, Pablo, que salía? No, pensé que por ahí habían dudas, consultas, pero Mira, ahí acá tiene una tienen pregunta consulta. en el estudio. Claudio, cuéntenos. ¿De qué depende que uno, con la misma lesión o grado de lesión, a uno le duela más y a otro menos? A una persona, Por ejemplo, tú con un Dos E15 personas y tienen Pablo el con un mismo- E15. mismo 15, grado 1, por ejemplo, o grado 2. Dos personas tienen la misma lesión, pero a uno le duele más y a otro le duele menos. Mira, O también difícil. no. Interesante. Está muy buena la pregunta. La tolerancia, dicen que tienen tolerancia. Algunos dicen que tienen más tolerancia al dolor. ¿Por qué creen que puede pasar? ¿Preparados? ¿Tú piensas que puede estar más preparado? ¿Puede ser una hipótesis? ¿Sí? O porque simplemente el cerebro reacciona de manera distinta, ¿no? El cerebro reacciona de manera distinta. ¿Ya? Experiencias previas, puede ser. Experiencias previas. ¿Ya? La sensibilidad, ¿Qué dijo el Sonia? la sensibilidad de la persona también. La sensibilidad de la persona. ¿sí? Comí chocolate, por eso. Mira, Mira. en la sensación de dolor influyen tantos factores que tienen que ver la experiencia que uno tiene relacionada al dolor. Hay varios estudios que explican esa parte, pero dice mucho que si yo crío a un niño y lo llevo a karate, lo llevo a hacer actividades, un niño o una niña, lo llevo a actividades donde el dolor es parte del juego y ellos se relacionan con experiencias dolorosas en relación al juego, tienen mucho menos probabilidad de tener procesos de dolor crónico en su vida adulta o adulta mayor. Al contrario, si yo sobreprotejo mucho a un niño y cada vez que se golpea estoy echándole la culpa a la mesa o estoy echándole la culpa al sillón y estoy como corriendo de inmediato a ver qué es lo que le pasó, estoy generando una sensación de mucho peligro. Y el niño relaciona eso. Ah, me caí, me golpeé, me sangró. Llega la mamá desesperada a tomarlo en brazos, a generar el acurrucamiento en ese caso o en ese sentido el dolor. Cuando yo tengo esas dos crianzas o esas dos experiencias, lógicamente que esa persona, si es Pablo por ejemplo, va a tener un dolor de rodilla mucho más intenso en relación al otro que fue a karate, a gimnasia, a diferentes cosas que ya tuvo a lo mejor otro de 15, es muy probable que le duela más a esa persona. Por lo tanto, ¿el dolor es diferente en cada persona? Sí, es diferente en cada persona. Al igual que todas las emociones, al igual que todas las experiencias. Porque el dolor es una experiencia que es sensitiva y que es emocional también. Oye, llega una pregunta súper buena, que yo la encuentro súper buena. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dice acá Janet, dice, ¿qué pasa si una persona tiene parálisis cerebral? ¿La reacción al dolor es la misma? La reacción al dolor es diferente en todas las personas, independiente de que haya o no haya parálisis cerebral. Por lo tanto, si una persona tiene parálisis cerebral, probablemente también la relación al dolor va a ser la misma, ¿ya? Ahora, la parálisis cerebral entrega también unas deficiencias que son a nivel sensitivo y motor. Por lo tanto, puede que la persona incluso sienta menos un estímulo doloroso que otra persona. ¿Cómo puede ser al revés? Puede que esté muy alterado y puede sentir mucho las molestias o mucho el dolor. Puede tener una alteración o muy alta o muy baja del dolor. No sé si se explica un poco la respuesta. Pero cada persona tiene experiencias diferentes. Cada persona tiene sensaciones diferentes. El dolor que siente cada persona es real. Eso O es sea lo que la primero. parálisis cerebral no quiere decir que la persona no sienta dolor.
Tú puedes El tener funcionamiento del cerebro puede ser el mismo que puede ser el cualquiera de mismo. nosotros. Sí, puede ser el mismo. Si una persona con parálisis Es cerebral, más externo que interno. una persona con parálisis cerebral, dependiendo del grado, puede hacer su vida igual que cualquier persona. Una persona con, no sé qué otra discapacidad hay como grave, con síndrome de Down, por ejemplo, puede hacer su vida también igual que otra persona. El tema es que generalmente las personas con parálisis cerebral requieren de un trabajo desde la cuna, de estimulación y de desarrollo para que puedan lograr eso. Que muchas veces en nuestro sistema público, desgraciadamente, no se acoge, no se trabaja, si no es a través de fundaciones no se desarrolla, y hay tanta diferencia entre a lo mejor una parálisis cerebral y otra, ¿ya? Ahora, hay diferentes grados, obviamente, de parálisis cerebral, y hay algunas que son muy complejas y que hacen que la persona no pueda hacer nada, casi ni moverse y termine postrado. Pero hay otras que pueden hacer que la persona sea un deportista de alto rendimiento con parálisis cerebral. Las limitaciones las van poniendo el medio, el contexto. Por eso la discapacidad depende mucho del contexto y del medio donde se está desarrollando la persona, de los diferentes estímulos y apoyos que puede ir teniendo. Dos síndromes de Down, si tú los crías de forma igual, van a tener obviamente un desarrollo diferente porque son dos personas diferentes, ¿ya? Si ustedes fueran hermanos y los crío igual, van a tener un desarrollo también diferente, son personas diferentes. Lo importante con el dolor crónico es saber que hay un mundo por conocer, entender que el dolor se procesa, que es lo que quiero recalcar harto en esta sesión, desde el cerebro hacia el cuerpo y no desde el cuerpo hacia el cerebro, y que a mí me puede doler algo, sobre todo cuando tengo dolor crónico, sin la necesidad de que tenga un daño o algo malo en la parte que me está doliendo. ¿Por qué soy tan insistente en esto? Porque al entender esto, voy a ir restando mucho tiempo en exploración de un segmento que no tiene ningún problema. Si a una persona tiene dolor crónico y le empieza a molestar el hombro, probablemente va a ir a un médico, después a un especialista, después a una radiografía, a un escáner, a una resonancia, y desgraciadamente se va a encontrar que no tiene nada en el hombro. Su hombro está sano, señora, no tiene problema en el hombro, y eso te va a generar una sensación de ansiedad y un estrés mucho más alto. Y cuando yo tengo estrés, se genera o se libera a nivel cerebral una sustancia química que se llama cortisol, que hace que mi cerebro esté más sensible. Por lo tanto, al yo conocer todas estas cosas, puedo ir manejando también el estrés que me genera un proceso doloroso, un proceso de mucho dolor, de mucha molestia, como una crisis. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos no ¿De nos ha ustedes? llegado más ¿Sí? preguntas aquí a través del chat, pero va claro el tema. ¿Eh? Lo importante es ir entendiendo. Hay muchas más cosas por aprender y por entender. Si quieren trabajar más temas, podemos hacerlo de forma particular. Otro concepto mucho más clave e importante en las personas con dolor crónico es que cuando tú, mira, hay un estímulo que se genera a nivel periférico, ¿ya? Por ejemplo, en el tobillo, ¿ya? Una lesión que hay una información del ligamento que está enviando hacia la médula. En la médula hay alguien que recibe esa información y le dice, ya, esta información va a pasar al cerebro o no va a pasar al cerebro. Y esa persona decide, esa neurona decide qué información pasa o no al cerebro. Cuando hay mucho estímulo de alarma, de amenaza, esta neurona que hace este trabajo se muere y esta neurona no se recupera. Por lo tanto, genera que cualquier estímulo pequeño del hombro, del codo, del tobillo, pase directo al cerebro y entregue la sensación de amenaza. Eso se puede ir trabajando, desensibilizando, se requiere de tiempo, se requiere de ejercicio, se requiere de mucho trabajo, de dormir mejor, de alimentarse mejor, de incorporar actividad física, y de seguro se genera un control también de ese dolor en ese proceso. Los invito a aprender más del dolor. Si les interesa algo en particular, escríbanme, envíen un mensaje. Si piensan que tienen dudas en relación a este tema, díganme, mándenme su correo, yo les voy a enviar el cuestionario para ver en específico qué deficiencia de conocimiento podemos tener en relación al dolor. Si quieren más información, les puedo compartir también un libro que explica muy bien y paso a paso, hecho para pacientes, todas estas cosas que uno va trabajando. La primera parte para recuperar el control, para generar este manejo del dolor, es el conocimiento.
Una vez que tengo el conocimiento, puedo tomar acción sobre los diferentes problemas que en lo personal tengo, porque el dolor es personal en cada uno, como ya lo hemos hablado más de una vez. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. ¿Qué les pareció, chiquillas? ¿Qué les pareció, Janet? Sonia, que está ahí conectada con nosotros, Angélica, los amigos ahí de la agrupación también que están ahí de discapacidad. Un gran abrazo para ustedes. ¿Alguna duda, consulta? Rebeca, Blanquita, Janet, Angélica, Sonia. Las invito a todas a revisar, mándenme un mensaje, está mi teléfono ahí en los grupos donde les he podido enviar las invitaciones. Las personas que no han visto la charla 1, la 2, la 3, la 4, la 5 van a estar todavía durante febrero libres para que todos las puedan ver. Aprovechenlas, véanlas, porque después ya van a pasar un proceso de restricción y ya de que las van a poder ver, pero mediante un pago previo. Así que aprovechen ahora de verlas, intrúyase lo que más pueda, porque después ya va a ser un poquito más complejo. De mi parte, me despido, les agradezco, pero de todo corazón que me hayan acompañado en esta jornada. Los vamos a echar de menos. Se va a echar de menos de todas maneras. Los viernes. Sí, se va a echar de menos de todas maneras, pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando probablemente con señora Sonia y con Janet, que también tenemos ahí unos proyectos de la mano. Perfecto. Así que con todo mi cariño, Sí, esta información espero les así que sirva. muchas gracias. Fue muy linda la charla y bueno, de a poquito vamos a ir entendiendo porque así rápido uno no capta todo porque bueno, el dolor es más grande a veces que lo que le están explicando. Pero Exacto. lentamente vamos a ir aprendiendo. Exacto. Muy bien, señora Sonia, esa es la voluntad. Esa es el sentido de todo esto. Exacto. Todas las sesiones fueron muy buenas, dice acá Janet. Agradecidos de ustedes. Ya pues, nos despedimos entonces desde estudio de Bueno. Sin Libreto TV en Coyhaique, de mucho corazón, con el Centro del Dolor Auch para el trabajo del dolor crónico. Que sigan las redes sociales de Auch. Sí, síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, síganme a mí, Rodrigo Riquelme, estoy permanentemente enviando harta información. Perfecto. Pues. Agradecer igual todos los de la agrupación, están agradecidos de estas sesiones que diste, Rodrigo, porque fueron muy interesantes y de mucho conocimiento para nosotros. Ojalá les sirva harto. Ahí agradecida de ti y de Pablo también. Bien, pues que les vaya muy bien, un gran abrazo. Ahí tenemos cosas Ya, les pendientes con mando los amigos de la saludos agrupación desde también. Sí, un trabajo para que vamos a hacer durante el año. Que les vaya muy bien, pues. Nos vemos. Gracias, igualmente. Un gran abrazo, un gran saludo para ustedes. Y llegamos al Ya, final. chao, gracias. Estamos al final. Chao, chao. Chao, Rodrigo. Nos vemos, amigo Pablo. Que esté muy